Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. Un mundo vertiginoso en constante cambio y que exige de las actividades ir permanentemente en busca. Y hablábamos de la búsqueda de nuevos mercados. Y recién surgió la pregunta de que ¿cuántos mercados? Es decir, ¿cuánta gente, qué capacidad tenemos nosotros para traer a los visitantes a este lugar? Y hubo una definición que el tesorero de la Cámara dio que fue, que quiero que la repitas ahora al aire, ¿no? Como para contextualizar, dimensionar qué es Ushuaia. Claro, digamos, Ushuaia, para cada uno de todos nosotros como empresas y demás, es importante, obviamente, y Ushuaia es importante a nivel mundial, pero digamos, no dejamos de tener el tamaño de tal vez un hotel de Las Vegas o dos hoteles de Cancún, ¿también? O sea, la suma de todo lo que tenemos, a ver, puede ser un hotel en Las Vegas. Uno dice, listo, cerramos el programa. Uno dice, a ver, Ushuaia, uno dice, bueno, la hotelería, ¿es el turismo? No es solamente la hotelería, pero vos necesitas camas para que venga la gente. Entonces, a partir de ahí, empezás a plantar base de qué cantidad de gente vos podés llegar a tener o recibir. Y bueno, esa es la cuenta que hicimos recién. Y digamos, Las Vegas, un gran invento turístico, ¿no? Porque en el medio del desierto, una cosa es pura mano de hombre eso, ¿no? Eso es buscar inversiones sobre una industria que es sustentable, digamos. ¿Y cuántas camas tenemos acá, por ejemplo, disponibles? La verdad que ahora nos cambia, nos modifica mucho el número final, porque ahora la Cámara Hotelera dio una información que está cerca de las 1000 camas menos. Entonces ahora modificaría... hubo cierre de establecimientos. Claro. Sí, ¿Qué pasa con la hotelería? No, lo que pasa es que vos necesitas hoy tener un alto porcentaje de ocupación porque tu rentabilidad se achicó en los últimos tiempos. Entonces por el aumento de los costos, digamos, disminuye la rentabilidad. Aumenta el costo, vos tenés una tarifa que no la podés pasar de un determinado valor, porque si no te vas de mercado y no podés valer más caro, como decía Seba, de un hotel de Nueva York, ¿entendés? Claro. De su categoría, porque la hotelería tiene una tarifa promedio a nivel mundial también en dólares, que vos no podés costar... claro, y no te podés pasar porque si no te quedás fuera de toda posibilidad de mercado. Entonces los costos te suben, la rentabilidad se achica y se sostienen hoteles grandes, hoteles céntricos o no, pero que tienen que ver con una estructura mucho más fuerte. Entonces empezaron a desaparecer los hoteles más chicos que antes, con el cambio y con la posibilidad del dólar, como hablábamos, que sería lo ideal en estos momentos también para que puedan resurgir si hace falta. Los hostels, los hostales, esos de menos de 20 habitaciones, claro, 15, 20 antes eso fue lo que cerraron. Porque antes existían, vos podías manejarlo con tres o cuatro personas o con la gente que fuese necesario, pero hoy si no lo maneja el dueño en un turno de recepción, y la señora, la mujer y el hijo, tiene que ser un negocio familiar 100%, porque si no, no tenés rentabilidad sobre eso. Es decir, que digamos, resistió el que tuvo espalda para resistir, y el que puede, con un proyecto pequeño, sustentarlo familiarmente. Y además los sueldos, convengamos, y esto es lo que cierto, hablábamos en el corte, los sueldos son bajos, o sea, en función de esta pelea por la zona. Es uno de los convenios más bajos que tiene el sector. Salario. Entonces, el equilibrio que se quiere lograr es imposible, porque, como explicaba Luis, a nivel mundial el valor es uno. Entonces uno no puede como destino salirse. Y uno sabe que la gente que trabaja tampoco gana lo que tendría que cobrar. Es complicado. Aparte, somos servicio. Entonces vos, al brindar servicio, necesitas mucha mano de obra. Y calificada. Entonces, al tener mucha mano de obra, si vos tenés que pagar sueldos muy altos, menos se complica la ecuación. Y el servicio, digo, también el empleado tiene que estar contento. Por supuesto, y ese es el otro gran problema. En la realidad que vive hoy la ciudad, desde el punto de vista de la administración pública, desde el punto de vista de las fábricas, las diferencias salariales son importantes. Son muy importantes. Entonces, es muy difícil poder conseguir y mantener el recurso humano. Cuando tenés una estacionalidad tan marcada como se puede llegar a dar, que ahora, bueno, un poco se está revirtiendo en las épocas de invierno, es complejo mantener una estructura, una superestructura, que vas a saber que va a tener por lo pronto 5 meses de un buen volumen de facturación constante, pero los otros 7 van a ser
para sostener lo que pudiste hacer durante todo el verano. Y que, perdón, Edith, que además nosotros vendemos placer, es decir, tiene que prepararse la gente, los guías, los choferes, el recepcionista, la mucama, para vender placer. Entonces tienen que estar contentos, como decía. Ellos tienen que estar predispuestos atendiendo a la gente. Los horarios son full time. Entonces es todo un tema. Y esto por ahí nos va a llevar seguramente a otra parte de la conversación, pero decir, bueno, y tendríamos que tener, una vez me decía alguien, pero ¿y por qué no buscan un convenio parecido al de la construcción cuando están en la baja? ¿Y por qué no buscan los mismos beneficios que tiene la industria electrónica? Y sí, ¿por qué no? Diríamos, estas cosas uno tal vez tendría que comenzar a hablar. Claro, ¿no? ¿Cuántas camas con estas menos 1000 tenemos, por ejemplo? A grosso modo. Yo creo que debemos estar hoy en las 4.800 camas. Bien. ¿Y gente que trabaja directamente? En realidad... Como mencionó en el estudio que sí, en realidad desde la Cámara de Turismo venimos tratando de impulsar y por suerte lo comenzamos y lo insertamos en la Agencia de Desarrollo Ushuaia Buró, un estudio muy minucioso de campo, como le decimos, que la idea es que de paso avisamos a todas las empresas que vamos a cuantificar un poco lo que significa el sector, es decir, medir, ir empresa por empresa, emprendimiento por emprendimiento, a sacarle el dato, decir a cuánta gente emplea, cuánta inversión tiene, o en micros, en hotel, no sé, el que hace cabalgata en monturas y cuánto tributa. Es decir, cuánto significamos para el Producto Bruto Interno y para el Producto Bruto Geográfico. O sea, un mapeo con datos reales que permitan decir, bueno, esta es la disponibilidad, esta es la cantidad de gente afectada directamente. Y hablo directamente porque el turismo sabemos que esparce, también trabaja, derrama en un montón de actividades. En un momento de la presentación hiciste un comentario sobre si se entiende la actividad turística y si se entiende dentro de nuestra sociedad. Propia. Exactamente, y me parece que fue muy buena tu definición porque yo creo que no se termina de entender, o por lo pronto en los últimos años se ha ido diluyendo esa imagen, a veces una imagen errónea en donde el turismo es para muy pocos, y yo creo que eso hay que desmitificarlo por completo porque la actividad turística no solo pasa por hoteles, buses, catamaranes, sino que hay una cantidad de personas que están vinculadas en forma directa e indirecta. Es decir, desde los que venden productos de limpieza, quienes pasan por cantidad, llámese hoteles, alimentos, proveedores, y que eso también va a generar una masa, digamos, importante de puestos de trabajo. Y este trabajo que está haciendo tanto el Buró como la Cámara, a lo que apunta es a eso, a empezar a entender y a dar a conocer qué es lo que representa la actividad turística. Y desmitificar esto que se cree que el que se dedica al turismo se hace rico, ¿no? Digamos que es una lucha permanente también para alcanzar situaciones que como cualquier posibilidad de negocio es realmente complicado, tanto para la parte de servicios, en todo su sentido, donde te decía antes, los costos suben, el techo se clava y tu margen de rentabilidad es cada vez más chico. Hay que entender que el turismo, ayuda al desarrollo de las sociedades o de los lugares donde está. Cuando vos tenés una ciudad que se gesta desde, no sé, a partir de una industria, qué sé yo, sea petrolera, la ciudad crece hasta un tamaño puntual y queda en eso, ¿saben? O sea, muchas ciudades del interior del país o de otras partes del mundo que se dedican a ciertas industrias no tienen atractivos. A ver, la ciudad de Ushuaia, vos podés no dedicarte al turismo, pero tenés 40 restaurantes para elegir. Claro. ¿Está bien? Si vos no fueras turístico, habría 2. ¿Está bien? Entonces, digo, el turismo genera restaurantes, genera shopping, genera comercio, genera parque nacional, genera lugares para ir a visitar, esquiar, no sé, un montón de cosas, que todo eso obviamente es gracias a las bellezas naturales que nos rodean, pero el turismo es lo que más hace desarrollar las ciudades. La actividad social. La actividad social. La definición de turismo tiene que ver con una actividad social. Entonces, ¿Y qué pasa con el turismo interno? Es que decir, después si se le da inversión o no, es otro tema, ¿no? Claro, perdón, pero antes de pasar al turismo interno, me quedaba una pregunta pendiente. Hemos visto en los últimos años, no los más recientes, sino los anteriores a los más recientes, que se construía, o sea, hoteles, y uno decía, ¿está creciendo tanto la actividad? Hubo una proyección que indicaba que esto era posible. Ahora ustedes me dicen 1000 camas menos. Tuvo que ver con la 2003, 2009, tenía que ver con un crecimiento. Con esa etapa. El mercado se regula solo. Pero se reguló solo. Se reguló solo y tuvimos la suerte de que hoy se alineó
con la cantidad de gente que viene y tenemos como una ecuación bastante lógica entre los que llegan y lo que tenemos para darle. Se extendieron las temporadas también para darle esta continuidad. Exactamente. Pero, Luis, pero está buena la pregunta mismo para ver el balance, porque había una discusión con el Estado, principalmente decir, no, pero no fueron tantos los que cerraron, pero está bien, lo que ocurre es que el tamaño que tenían, sí, seguramente el que analizó no hizo un gran análisis profundo de su proyecto, sabía que tal vez un hotel de 14, 15 habitaciones tenía que atenderlo él personalmente, claro. Y en el momento de crecimiento estuvo bien. Ahora, que existieron, y eso muestra una fotografía de la situación económica que se vive. Tal cual. Y algo que es también muy delicado en lo que refiere a ver, cómo nos tuvimos que reayornar y reestructurar. Nosotros, dentro de una empresa de transporte, de turismo, una empresa de viajes y turismo, tuvimos se puede llegar a decir, reayornamiento del casi el 30% menos de personal que el que teníamos tal vez hace 4 años atrás. Porque la actividad también la estructura del recurso humano. Exactamente, y esto influye directamente en el ámbito local. Es decir, 1000 camas menos, pero también menos personal. Sí, claro, exacto. Sí, sí. Sí, pero todo. ¿Ocuparán cuánto? ¿4000 personas? Directamente. Hay que sumarle comercio, porque en esto mucho comercio, diríamos, este mapeo se va a hacer, y este trabajo, también con el comerciante. Vinculado a la venta de souvenirs, obviamente, y cosas. Y después también a cada proveedor o prestador de servicio, incluyendo el comercio, se le va a preguntar cuáles son sus proveedores más importantes. O sea que después va a haber una segunda etapa para ver cuánto significa, por ejemplo, para decir, un proveedor que sea acá de frutas y verduras, a ver qué importancia tiene el turismo dentro de su facturación. Claro. Nosotros sabemos que es muy importante. Lo que queremos es mostrarle a la y a los gobernantes, para cuando nos pongamos a negociar o a charlar cosas, o políticas turísticas. Porque una de las cosas que uno tal vez, si nosotros no lo dimensionamos, ¿cuál es el nivel de inversión que hay entre todas las empresas, llámese hoteles, trenes, catamaranes, buses, que es una masa enorme de dinero que se ha depositado y que es un riesgo a riesgo de cada una de las empresas que han decidido invertir? Entonces a veces da un poco, digamos, de indignación cuando uno escucha que por el otro lado no, invirtieron $2 millones en tal, o se invirtieron, y este informe lo que apunta es, ¿dónde estamos parados? Claro, los datos sueltos a veces pintan una realidad que es solamente parcial. Exactamente. Quizás, bueno, por supuesto, el año que viene, cuando tengan los números sobre la mesa, porque es importante que la gente sepa cuál es la incidencia de la actividad. Me parece que en la medida en que pueda apreciar lo que significa, cuantificarla, la va a ir entendiendo, ¿no? Y se puede valorar desde otro lugar también. Valorar y querer el turismo, o sea, para que la gente, digamos, aunque el que no se dedica al turismo lo tome como algo que es positivo, digamos. Está en Ushuaia, el turismo es muy positivo para Ushuaia. Si yo hoy te digo, haces una encuesta y nombrame las 10 ciudades más lindas del mundo, o las 10 ciudades más lindas del país, seguramente son los 10 destinos más principales turísticamente. Claro. Entonces eso es bueno para nosotros. Y es tan importante que la gente lo entienda, porque desde la actitud más básica, como es el cuidado de los residuos, del jardín, del lugar, digo, todos desde casa colaboramos en esta actividad. El pasajero llega, baja del vuelo, hace todo un recorrido con todo, casi un cuasi paseo atravesando la ciudad, y tenemos que estar preparados todos. Sí, fundamentalmente que la gente lo entienda, pero que también lo entiendan nuestros funcionarios a nivel estatal y municipal, porque a veces nos encontramos con esa disyuntiva, en donde hay como, no sé si o sobrevaloración o subestimación. Entonces es medio complejo ese punto. Sí, por supuesto. Digo, nosotros como vecinos así podemos colaborar, pero las políticas públicas son las que de algún modo direccionan a veces las conductas que no se acoplan a este tipo de cosas, ¿no? O no necesariamente, pero tienen que existir. Tiene que ver cómo fue concebida la ciudad. A veces uno charla con funcionarios y también nos cuentan que a aquellos que conocen un poco más la actividad turística se le hace difícil dentro de los gabinetes explicar y hacer políticas turísticas. ¿Por qué? Porque fue concebida la ciudad con otras industrias, con otro concepto. Si es difícil que lo entiendan, ¿quiénes? De algún modo, si no lo tienen la responsabilidad del destino del lugar, ¿qué le vamos a pedir al ciudadano? Primero tenemos que hacérselo entender para que lo sepan defender. Claro. ¿Entendés? Entonces que ahí a partir de ahí piensen en el turismo como una importante actividad que tiene la ciudad. Vamos a la última pausa.